primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 40, nos dice que tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los filisteos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cuando estudiamos la vida de David, lo que más sobresale, lo que más deja una evidencia aplastante, es la confianza y la fe en Dios, que ocupa un lugar destacado, y por lo tanto nos muestra cuál debe ser nuestra actitud y conducta para afrontar las dificultades, tal y como David vemos que actuó frente a sus dificultades. Y por lo tanto decíamos en el último sermón que podemos deducir clarísimamente que David es un hombre de fe. Le encontramos con conocimiento, le encontramos ejerciendo sabiduría y le encontramos ejerciendo prudencia. Hemos podido ver cómo David se dispone a luchar de acuerdo a los principios de la fe y del conocimiento que actúan en aquel que ha sido realmente llamado por Dios, para que la victoria fuese de Dios, que es quien usa medios humanos, débiles y despreciados en muchos casos, para cumplir sus propósitos. La fe nos debe llevar a actuar asumiendo responsabilidades, siempre en dependencia de Dios. De ahí que encontremos a David ejerciendo el conocimiento, la sabiduría y la prudencia. Todo esto le hace ser un hombre de fe cuando se dispone a aplicar estos principios en su vida. Lo que Dios le ha hecho aprender por medio de la providencia le lleva a tomar el cayado para sujetarse y guiarse. Es lo que Goliat interpreta: vienes a mí con palos. David no iba con palos, iba con aquello que le iba a dar sujeción en caso de que la batalla arreciase. Le hemos visto cómo escoge 5 piedras lisas del arroyo. Por lo tanto vemos cómo hay una provisión de gracia. Son precisamente piedras lisas del arroyo, no de otro lugar, porque es importante que sean piedras lisas para que se puedan deslizar a gran velocidad por el aire y por lo tanto cumplir la misión a la que las quieres poner. Vimos cómo esto era una provisión de gracia.
Vimos también cómo las pone en su zurrón, que nos muestra cómo va equipado para cumplir con su deber. No se le olvida nada, no deja todo al azar, no es saber lo que sale y con la fe ya tendremos bastante, ¿no? Vemos cómo toma la honda en su mano, que es un arma de ataque, para defenderse y para acabar con tan terrible enemigo. Y cómo se dirige directamente hacia el filisteo para defender el nombre de Dios, es decir, cómo actúa. Pero en todo lo que estamos aquí viendo, en David, que es una pauta en su conducta, vemos que no se decanta por los sistemas espiritualoides, que todo se queda vagando en el espacio sideral y que no tiene ninguna aplicación práctica en la vida. David sí que ha cogido todo lo que necesita para ser una persona competente en aquello a lo que Dios le ha llamado y por lo tanto actúa con fe. Está equipado con todo lo que Dios en el pasado le ha enseñado. Es, en medio de sus responsabilidades en el campo como pastor de sus ovejas, el medio que Dios ha usado para que él adquiera conocimiento del entorno en el que se mueve, para que él adquiera valor al enfrentarse a las distintas fieras que atacaban el rebaño, y estamos hablando de osos y leones. De manera que todo ese conocimiento le ha hecho actuar con sabiduría y adquirir valor para no titubear delante de su enemigo. Y ahora llega el momento en el que se va a poner al servicio de Dios con las capacidades que Dios le ha dado a lo largo de los años anteriores. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es nuestro deber de estar firmes en la batalla. Porque es nuestro deber estar firmes en la batalla, no salir huyendo como cobardes o no presentar una batalla como el ejército de Saúl, que ni se inmuta delante de lo que está pasando, o más bien, huyen de miedo. Encontramos en David, repito, una total dependencia con Dios, y por lo tanto, ahí vemos cómo la obra de la providencia va trabajando para formar en David el carácter que se espera de él. Pero David está asumiendo sus responsabilidades dentro de la providencia. Tenemos que recordar que la fe tiene que ser probada para demostrar que es auténtica. Los que piensen que la fe le viene como un don y que ya no tienen que hacer nada más y que ya todo será feliz y maravilloso, no saben hasta qué nivel se están equivocando. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, lo cual nos da a entender que nuestra fe va a pasar por pruebas difíciles. Por lo tanto, los que piensen que la vida del creyente es algo sin problemas, se equivocan totalmente. Vamos a tener problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la sociedad en la que vivimos, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestra iglesia. Vamos a tener problemas por todos sitios. El asunto es cómo vamos a tratar y a enfrentarnos a esos problemas, porque el problema no es el problema. El problema va a ser la respuesta que le demos al problema. Es una necesidad el que la fe sea sometida a prueba, y a prueba de aflicción. De manera que cuando oremos al Señor diciendo, Señor, aumenta nuestra fe, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo, porque el aumento de fe no viene sino a través de las pruebas y de las muchas dificultades. Es por esta razón que al enfrentarse David a Goliat, se nos dice que cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Este filisteo tenía un alto concepto de sí mismo, concepto que se le había dado la multitud de batallas a las que se había enfrentado. Una persona de 3 metros, armado hasta los dientes, ducho en 1000 batallas, se le presenta un jovencito rubio adolescente. Evidentemente es lo primero que se le vino a la mente al ver la situación en la que se encontraba. El asunto es que la Escritura nos dice que la carrera no es de los ligeros ni la guerra de los fuertes. Y esto es algo que los impíos no terminan de entender, pero es algo que los creyentes saben perfectamente, que Dios actúa con cosas que no son valiosas para los hombres, pero que son muy útiles en sus manos. Hay fuerzas muy superiores que el hombre no puede controlar. Y aquí encontramos la providencia y encontramos al Dios de la providencia. Este hombre guerrero descansaba en sí mismo y en su fortaleza, y enfrente estaba David, que se acercaba a paso ligero hacia él. Un joven que, aunque era joven, había sido curtido también en defender a su rebaño en momentos críticos de animales feroces. Pero era un joven
que no descansaba en sus propias fuerzas, sino en el Dios que tantas veces le había librado y le había guiado para defender a su rebaño de las fieras. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la fortaleza del hombre frente a un joven que tiene fe en Dios y que ha sido curtido también en medio de la providencia de Dios para cumplir un propósito. La respuesta de David ante la provocación nos revela el secreto de su confianza. ¿Dónde estaba la confianza de David? Cuando oye al filisteo provocar continuamente el nombre de Dios. ¿Dónde estaba la fuente de su fuerza? Por la cual se dignó a presentarse él, que era un joven, y no el resto del ejército de Saúl, que eran hombres ya maduros. Se presenta él delante de un gigante. ¿Y cuál era la certeza de su victoria? Porque él sabía que iba a vencer en esta batalla. Y encontramos que la respuesta siempre es la fe. Pero la fe bíblica, la que estuvimos analizando la semana pasada, no la fe etérea que se queda volando en el espacio sideral y que uno no sabe exactamente de qué está hablando, sino solamente para invocar aspectos milagrosos. Pero aquí estamos hablando de cosas de verdad, no estamos hablando de cuentos. David creyó a Dios, no creyó en Dios, creyó a Dios, usó los medios de gracia, desarrolló sus capacidades y descansó en su Padre. Fuese cual fuese la voluntad de Dios en este asunto, David la asumía. Pero David, como era su deber, se presentó voluntario para cumplir con esa responsabilidad que tenía delante de sí. Por esta razón le vemos ir con paso firme hacia el filisteo, asistido con los medios por los que Dios le había provisto en batallas anteriores el cómo tendría que vencer a sus enemigos, y con la confianza también de que Dios le ayudaría en esta nueva batalla a la que se iba a enfrentar. David, vemos por lo que nos narra la historia bíblica, se dirige hacia Goliat y entablan una breve discusión. Del idioma de los filisteos no sabemos mucho, pero es evidente que hablaban un idioma de origen semítico. Por lo tanto, en las conversaciones conocidas en la Biblia, los hebreos y los filisteos se comunicaban sin mayores problemas. No tenían mucho problema para entenderse entre unos y otros. Tanto el ejército de Saúl, cuando Goliat les provoca, como en el caso de David, cuando llega por primera vez al frente de batalla, entiende perfectamente lo que Goliat está diciendo. De manera que podemos ver que no había problemas en la comunicación entre filisteos e israelitas. En esa misma situación se encuentra ahora David frente a las palabras de desprecio de Goliat, palabras que fueron oídas y entendidas perfectamente por todos los que estaban allí presentes, que eran los dos ejércitos, a uno y otro lado del valle. Pero lo que hay detrás de la escena no es una batalla entre dos ejércitos, no es una batalla convencional entre los filisteos y los israelitas, es una batalla entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Y así es como lo interpreta David. Fijaos lo que dice a partir del versículo 42. Del versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, vienes equipado con todo lo que un ejército debe tener para atacar a otro ejército. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David aquí no está exponiendo un hechizo por el cual se va a caer muerto automáticamente Goliat. No, simplemente está describiendo una realidad. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, no importa el numeroso ejército que tengas, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. De manera que David sabe identificar muy bien de qué tipo de guerra estamos hablando. David había identificado al enemigo perfectamente. El asunto es, cuando esto pasa en la vida del creyente, es si el creyente sabe identificar al enemigo. Sufrimos una crisis económica. La culpa la tienen los políticos. Sufrimos cualquier otro tipo de crisis. Nos ponen multas cuando vamos por la carretera. La culpa la tienen los políticos. Y todo la culpa la tienen los políticos, como todo el mundo sabe. Pero la gente no le lleva esto al arrepentimiento. ¿No le lleva esto a pensar por qué razón Dios nos está juzgando? Porque Dios usa los medios para cumplir sus propósitos. La gente no piensa. Hay un terremoto y mueren miles de personas.
¿Cómo puede existir Dios que envía un terremoto para que se mueran miles de personas? Y la gente que queda viva no piensa y reflexiona para llevarles al arrepentimiento de por qué ellos no están muertos y tienen todavía la oportunidad de arrepentirse y llegar a conocer a Dios. Fijaos cómo piensa el ser humano. Es egoísta en grado superlativo. Por lo tanto, esta escena nos muestra la motivación de David, cómo había identificado al enemigo, de qué manera había comprendido que esto no era una batalla convencional entre dos ejércitos, sino que se enmarcaba dentro de una batalla por la fe y representa el poder del maligno frente al poder de la Iglesia. Lo que hace el maligno dentro de la Iglesia. Pero al igual que David defendió a su pueblo, nosotros tenemos también al hijo de David cumpliendo este oficio. Nos dice la Escritura que Cristo despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Muerte total. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Y esto es lo que David está a punto de hacer con el enemigo de Israel. El que ha provocado al Dios de Israel. El que ha mancillado y humillado y blasfemado contra el Dios de Israel. Hay una acción que deja completamente claro quién es el que triunfa y quién es el que pierde la batalla. Y esto es lo que va a ocurrir. No va a haber ningún tipo de dudas. David vencerá. Y no hay ningún tipo de dudas de que Cristo venció sobre la cruz a los tres enemigos del hombre. También hay una lección importante que nos muestra esta escena sobre lo que supone defender el nombre de Cristo frente a las provocaciones en las que nos podemos encontrar de forma directa. Si nos fijamos bien en lo que está ocurriendo, podemos ver que David no fue a provocar a los filisteos, ni fue a despreciar a los dioses de los filisteos, y por eso se encontró en medio de esta batalla. No. Lo que generalmente ha hecho el verdadero pueblo de Dios es ser tolerante con las demás ideologías y confesiones. Tolerante. Defender la libertad de conciencia ha sido una constante dentro del contexto de los verdaderos creyentes como un valor que todo ser humano tiene y que no se negocia, la libertad de conciencia. Esto lo vemos claramente visible a lo largo de la Escritura y lo vemos también a lo largo de la historia de la Iglesia. Dice la Escritura que solo Dios es el dueño de la conciencia y por tanto ninguna institución política o religiosa puede inmiscuirse en ese apartado exclusivo que tiene cada ser humano, que es su conciencia. Pero en muchos casos la libertad de conciencia ha sido atacada, es atacada todos los días, y la fe generalmente es combatida hasta extremos insospechables. Una ilustración clásica de lo que esto supuso lo encontramos en la Reforma, cuando las ciudades y países donde había triunfado la Reforma protestante se permitía a todos los ciudadanos que tenían otra confesión distinta a la reformada el que pudieran vivir sin mayores obstáculos en ese tipo de ciudades. Mientras que si algún creyente vivía en ciudades o países bajo el dominio de la Iglesia de Roma, eran despojados de sus bienes e incluso quemados como herejes. De ahí nos viene, o esto originó, el sobrenombre que tenemos de protestantes. Dice un historiador que el término protestante surgió como el apodo peyorativo para un grupo de 5 príncipes electores y 14 ciudades imperiales alemanas que se atrevieron a expresar su protesta en la Dieta de Spira de 1529 contra el edicto de Worms que prohibía creer y enseñar las doctrinas de la Reforma en aquellas localidades del Sacro Imperio Romano Germánico donde aún no eran conocidas y que entregaba completa libertad al clero romano para rebatirlas y perseguirlas en aquellas localidades del Imperio Germánico en que ya se habían implantado. Es decir, no funcionaba la ley de la reciprocidad. Es como ahora, los musulmanes vienen aquí, ponen sus mezquitas, los cristianos van allí y les cortan la cabeza. Es algo parecido. Pues esto es lo que se llevaba a cabo en el siglo XVI. Entonces estos hombres, príncipes electores de Alemania, de los distintos estados federales alemanes, elevaron un escrito al emperador, que en aquel tiempo era Carlos I de España y V de Alemania, para protestar por este abuso tremendo que se estaba cometiendo. Y entonces ellos dijeron: protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez,
como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al señalado decreto en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Al mismo tiempo esperamos que Su Majestad Imperial, Carlos V, se comporte con nosotros como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas, y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a Él, lo mismo que a vosotros, graciosos y dignísimos señores, todo el afecto y la obediencia que creemos deberos en justicia. Protesta presentada ante la Dieta de Espira el 19 de abril de 1529, hace 486 años. Pero ellos reclamaban la libertad de conciencia. ¿Cómo es posible que los católicos vengan aquí, en nuestras ciudades evangélicas, les permitamos que tengan sus cultos? ¿Cómo es posible que un evangélico vaya a una ciudad católica y le corten la cabeza o lo quemen? O sea, ¿por qué razón? Entonces protestaron, y por esa razón nos llaman protestantes. De manera que nos encontramos que en muchas ocasiones, ante atentados evidentes contra la fe y la conciencia delante de Dios, tenemos que usar todos los recursos lícitos para defender el nombre de Dios de las provocaciones que se hacen en nuestro propio contexto. Nosotros no vamos a ir a ningún lugar para imponer por la fuerza nuestra fe, pero no vamos a permitir tampoco que en nuestro propio contexto la fe y el nombre de Dios sean atacados y despreciados, que es exactamente lo que estaba haciendo Goliat en esta escena. Estaba provocando al ejército de Israel, estaba mancillando el nombre de Dios, estaba deshonrando y blasfemando el nombre de Dios, y nadie hacía nada, hasta que llegó David. Por lo tanto, cuando en nuestro contexto se ataca el nombre de Dios, nosotros tenemos todo el derecho legítimo de actuar en consecuencia. Así podemos ver cómo David discierne la situación y cómo actúa en respuesta a la provocación que se da en esas circunstancias y no en otras. Si el gigante solo hubiera salido para pelear sin más, David no habría tenido razón para entrar en la batalla. Para eso estaban los soldados. Pero aquí no encontramos una batalla convencional. Nos encontramos ante una blasfemia contra Dios y un ataque contra su santo nombre, que es suficiente para que David, que está en íntima comunión con Dios, actúe en consecuencia. Ya hemos visto cómo el ejército de Saúl está desaparecido. Su comunión con Dios no existe. Por lo tanto, ante una provocación respecto al nombre de Dios, ni se inmutan. Pero David sí que se inmuta y sí que toma parte en esta provocación por parte del filisteo. No debemos pasar por alto que como telón de fondo se sigue manteniendo la providencia de Dios. No olvidemos que cuando Saúl es coronado rey, esto parece que iba en contra de la profecía dada a Judá de que de su línea genealógica nacería el libertador. Resulta, Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Resulta que cuando Samuel unge a David, podemos ver que no le llevan a palacio de forma inmediata y le nombran rey de forma inmediata, no, sino que vemos los medios que empieza a utilizar la providencia para que de forma natural la corona pasase a la tribu de Benjamín y específicamente a David. Vamos a ver cómo todo esto discurre de forma natural, pero Dios ya ha nombrado a rey a David. Vamos a ver cómo se encarrila la historia para que esto ocurra. Dice Calvino: ¿quién podría decir que su unción fue dirigida por arte, industria o prudencia humana, y no más bien que fue el cumplimiento de lo que Dios había determinado desde el cielo? Y efectivamente, Dios llamó a David para ser rey y David iba a ser rey. De forma natural. Le vamos a ver cómo entra en el trono. De manera que David en nuestra escena toma su onda para acabar con aquella situación hostil donde el nombre de Dios ha sido blasfemado. A nosotros nos parece insignificante el que David tome su onda, es decir, nosotros nunca tomaríamos una onda. Nosotros una ametralladora, un misil, pero en aquel tiempo son algo de las pocas cosas que había. La onda era un instrumento de guerra desde hacía mucho tiempo. En el libro de los Jueces, en el capítulo 20, versículo 16, se nos dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Por lo tanto, había un histórico dentro del pueblo de Israel en que hombres capacitados y ejercitados sabían cómo usar una honda para repeler los ataques del enemigo.
David sabía exactamente lo que podía hacer con su onda. Lo sabía porque Dios ya lo había preparado durante años para cumplir este propósito. Y desde luego David disparó al punto más vulnerable de su enemigo. Y lo más vulnerable es la frente. Los manuales que hay para ejercitarse en el uso de la onda nos muestran algo curioso. Dicen: la precisión en el tiro con onda no se puede controlar voluntariamente, como ocurre con el tiro con arco o con un fusil o con una pistola, donde uno tiene unas cosas concretas que hacer con sumo cuidado para que los mecanismos del arma actúen adecuadamente. Es decir, si tú pones un subfusil sobre una superficie dura y estática, tienes una mirilla telescópica y todo está en orden con el arma, tú determinas exactamente en qué momento va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Dice el manual: uno visualiza el blanco y sabe que tiene que inmovilizar la mirada sobre él, apretar muy despacio el gatillo y el arma se dispara. Es un tiro estático, donde el reposo y la lentitud de movimientos es fundamental. En cambio, el tiro con onda es un ejercicio dinámico que se desarrolla a alta velocidad. No olvidemos que David estaba corriendo hacia el gigante con la onda en su mano, frente a lo que se hace cuando uno va a disparar con un arma, y es que estás en un sitio estático para apuntar bien al objetivo. El tiro con onda es un ejercicio dinámico que se desarrolla a alta velocidad, y el pretender controlar voluntariamente el instante en el que se libera y se alinea exactamente la piedra, la trayectoria de la piedra para dar en el blanco al que se dirige, es imposible. Todas estas tareas se hacen de forma intuitiva, con mecanismos ocultos en el ser humano que le van a hacer actuar con precisión. Conscientemente, dice el manual, solo debemos ocuparnos en tener todo dispuesto. Por eso, una vez establecido el objeto a atacar, lo que puede llevarnos algunos instantes, los movimientos deben desencadenarse seguidos, dejando el control de los mismos a la intuición. De manera que es algo que puedes acertar o que puedes no acertar. En esta argumentación podemos ver de qué manera la mano de Dios actúa para cumplir su propósito. Efectivamente, el lanzamiento de una piedra por una onda no es una ciencia exacta. Depende del miedo que tenga el usuario, depende de lo que tengas delante, depende del terreno. Si vas corriendo, depende de cómo sea el terreno, porque te puede hacer bailar. Depende de las corrientes de aire, que incluso disparando con un subfusil hay que tener en cuenta la corriente de aire para que no se desvíe el proyectil. Depende de la distancia que tienes hasta el enemigo, y depende de la medida y la forma de la piedra. Depende de todo esto. Hay muchas variables que pueden hacer imposible que el impacto ocurra en la zona deseada, pero es aquí donde Dios interviene. ¿Por qué David descansaba en Dios y no en sus propias fuerzas? Él tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que descansar en Dios, que es quien gobierna sobre todo lo que a nosotros se nos escapa. David ya ha hecho su trabajo. David se ha equipado con todo lo necesario. Ha cogido su cayado, su guía, ha cogido las 5 piedras, las ha metido en su zurrón, ha hecho todo lo necesario para cumplir con su tarea. ¿Y ahora qué les queda? ¿Qué le queda a David? Descansar en Dios. De hecho, él se dirige directamente hacia el enemigo y solamente le queda descansar en Dios. Toda esta escena nos muestra que los creyentes no vivimos en un parque de atracciones, aunque algunos crean que sí. Falso. No vivimos en un parque de atracciones donde solamente tenemos que preocuparnos cuál es la próxima dispersión en la que nos vamos a subir. Parece que eso es la vida para muchos. El asunto es que estamos en un campo de batalla lleno de peligros que amenazan nuestra alma, completamente lleno. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la guerra en la que debemos pelear, porque no hemos llegado todavía al lugar de nuestro reposo. El Señor no nos ha llevado a su presencia todavía, lo cual significa que no hemos sido relevados de nuestro servicio a su reino. No hemos sido relevados. Hay una labor que hemos de hacer y que debemos hacerla con las armas de Dios. Cuando Pablo sabía que el tiempo de su partida estaba cercano, le escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y encontramos cómo Pablo se veía a sí mismo como un soldado de Jesucristo que estaba a punto de ser relevado en la lucha.
pero que con valor y con determinación había peleado la buena batalla, estaba tranquilo respecto a su aportación al reino de Cristo. He hecho todo lo que se me pedía que hiciese, todo lo que se esperaba de mí es exactamente lo que he hecho. Y lo que nos muestra la Escritura de fondo es que estamos inmersos en una guerra espiritual que afecta a nuestra mente, el dominio de la mente. Este es el objetivo, porque dependiendo de lo que pensemos, así haremos. Por eso nos dice la Escritura que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque el ataque está en nuestra mente. Las seducciones del mundo vienen por la mente. Como cosas que hace 20 años nos parecían increíbles y la sociedad no lo aceptaba, cómo se ha ido manipulando la mente para que hoy se acepte prácticamente todo. O sea, ¿qué nos queda por no aceptar? Si se acepta todo, incluso en las iglesias, solo de 20 años para acá. Y lo que nos encontramos es que tenemos enemigos, tanto externos como internos. Tenemos enemigos en ambos sentidos, y eso es también lo que David empezará a experimentar tan pronto como venza al gigante. Goliat representa a los enemigos externos, pero precisamente su victoria sobre el filisteo le va a empezar a traer grandes problemas a su vida. En vez de tener el reconocimiento público, llevarle en hombros y aclamarle, eso va a ser el principio de sus 1000 batallas internas que tendrá contra Saúl y contra muchos de Israel. Esto nos muestra de qué manera todos aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación comprobarán, si son verdaderos creyentes, que a partir de la conversión, si la conversión es verdadera, sus problemas se van a multiplicar, porque van a ser el blanco de Satanás y de sus huestes, a pesar de todo, a través o encima de todo lo que enseñan las Escrituras, de cómo tiene que ser el creyente, de cómo tiene que guardar la ley de Dios y de cómo tiene que hacer 1000 cosas. Por lo tanto, el momento de la conversión es el momento en el que empiezan las luchas. Hay muchas cosas que hacer como soldados de Cristo, pero hay muchos inconvenientes que van a surgir para que no hagamos lo que debemos. ¿Qué quiere hacer nuestro ejército, el enemigo? ¿Qué quiere hacer el ejército enemigo con nosotros? Dejarnos inútiles, porque así se quita un enemigo de en medio, y eso lo va a hacer con todas las armas a su alcance. Externamente tenemos que integrarnos en una iglesia y desde allí llevar a cabo la formación de los creyentes y la evangelización a los impíos. Esa es la labor que la Iglesia de Cristo ha estado haciendo a través de los siglos, corriendo numerosos riesgos y rescatando a los cautivos del pecado. Esa es la labor de la Iglesia y tenemos que visualizar el evangelismo como una labor de rescate. Estamos rescatando a los cautivos de Satanás para traerlos al reino de Cristo. Pero a la vez que hacemos esto, también estamos librando una batalla hacia adentro. Estamos tratando de rescatar a los perdidos y nosotros mismos estamos envueltos en un proceso de santificación que nos va a llevar hasta el final de nuestros días, en el cual nuestro entendimiento tiene que ser continuamente renovado, porque Satanás y las modas de este mundo no descansan en hacer caer nuestro entendimiento, en que pensemos otras cosas distintas a las que Dios nos expone en su palabra. Eso es parte de la lucha. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 11: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha que quiere dominar nuestra mente para hacernos caer. Cada paso que demos hacia adelante en nuestro proceso de crecimiento espiritual va a ser con mucha dificultad, muchísima. Nos va a costar una barbaridad. El pecado que aún mora en nosotros se resiste al cambio, se resiste a la obra de santificación del Espíritu. Por lo tanto, continuamente estamos en una lucha. Por eso percibimos tanta resistencia en nosotros para no obedecer la voluntad de Dios. Y buscamos las excusas que nos eviten hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso, en vez de ocuparnos en nuestros deberes espirituales, tenemos tantas excusas para no hacer lo que debemos. Por eso, en vez de ocuparnos en tener una vida de piedad y de testimonio, presentamos 1000 excusas para no hacer lo que debemos. Lo que aquí encontramos es que David no quería firmar un tratado de paz con el enemigo. No le dijo: mira, Goliat, si tú dices que no a todo lo que has dicho, tan amigos, y hacemos aquí una parrillada juntos. No. La meta es hacerlo morir, no negociar, hacerlo morir. Y esto es lo que nosotros debemos hacer con nuestro pecado. En tercer lugar, vamos a ver las armas que debemos usar en esta batalla.
En nuestra narración histórica hay dos clases de armas para luchar. Una de ellas es la armadura de Saúl, imponente. Y otra es la honda con la que David ha practicado durante años y con la que ha matado a los enemigos del rebaño. Menospreciable. Hay dos clases de armas que podemos usar en esta guerra. Una es legítima y eficaz, y otra puede resultar muy atractiva, pero es inútil. El único arma eficaz que podemos usar es la palabra de Dios, cuando se usa legítimamente para cumplir el propósito por el que Dios nos la ha dejado. Y esto requiere estudio, oración y práctica. Es decir, no vamos a leer un capítulo de las Escrituras y pensar que eso es una pócima milagrosa que nos va a salvar de tal cosa. No. Hay que estudiar, hay que orar mucho y hay que poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Y esto nos irá dando todo lo que necesitamos para ejercitarnos en la fe y cumplir con nuestro propósito. Pero vemos también que ese arma tan eficaz, en las manos de Satanás, la Biblia es un arma destructiva. Y Satanás la coge, y Satanás la usa. La vemos en la tentación de nuestro Señor, como Él usó las Escrituras. El peligro que corremos como creyentes y como iglesia es, por una parte, diluir el mensaje del Evangelio para adaptarlos a las modas de hoy, con lo cual todos aquí estamos saltando, brincando y moviendo las manecitas, y qué diversión más increíble que estamos aquí teniendo. Son muchas las armas carnales que pueden emplearse pretendiendo hacer con ellas la obra de Dios, cuando en realidad se está haciendo la obra de Satanás. ¿Por qué tantas iglesias en nuestros días reducen al mínimo la predicación de la palabra de Dios para poder tener un culto con gran variedad de actividades atractivas y entretenidas? ¿Por qué? Si yo fuera Satanás sabría por qué, y sin ser Satanás también. ¿Por qué tantas iglesias comercian con el Evangelio como si fuera otro de esos productos de autoayuda que salen al mercado? Y vemos un montón de libros que ponen cristianos, y son libros de autoayuda, de motivación psicológica, que no tienen nada que ver de cristianismo, simplemente son pautas pedagógicas y psicológicas para tener una vida más feliz, entre comillas. ¿Y por qué no se trata el pecado? ¿Por qué no se empieza a estudiar con rigor las Escrituras y ver cuáles son los patrones de conducta que evidencian una vida pecaminosa que hay que corregir de acuerdo a lo que la Escritura enseña con las armas de la Escritura? O cuando hablamos de la Iglesia y de sus cultos de adoración, ¿por qué la gente se le ha olvidado que la Iglesia es la casa de Dios, que no es la nuestra? Pero la gente se le olvida que venimos a la Iglesia a adorar a Dios, no a entretenernos, y a la gente se le olvida. Decía Spurgeon: no podemos usar la pólvora de Dios en los cañones del diablo. O somos iglesia o no somos iglesia, pero tenemos que saber lo que somos. Martin Lloyd-Jones decía: no podemos pelear contra Goliat con la armadura de Saúl. Te verás con una figura impresionante cuando salgas de tu tienda, pero tropezarás de inmediato y serás vencido. Deja que David pelee a la manera de David. Déjalo que parezca ridículo. Déjalo que tome sus piedras y use la honda. Déjale que parezca un lunático a la vista del gigante, y quizá también a la vista de su propio pueblo. Pero ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está el éxito? David peleó a la manera de Dios y confiando en Dios, y el Señor le dio la victoria. Porque nos dice la Escritura que no es con pocos o con muchos que se gana la batalla. No, ni con métodos espectaculares y llamativos se gana la batalla. Esto también es un consuelo para nosotros, porque a veces nos podemos sentir inferiores por pertenecer a una iglesia pequeña. Somos tan pequeñitos, pobre de nosotros, y entonces empezamos a autocompadecernos. Y miramos con anhelo a las grandes congregaciones. Bueno, si yo estuviera en la iglesia tal que tiene 5.000 miembros y 7.000 asistentes y 18.000 bocatas que hacer cada día, ¿qué pasaría con esa iglesia tan grande? Pero si realmente estamos pensando eso, tenemos un problema, porque generalmente Dios se ha valido de lo menospreciado y de lo que no quiere nadie para cumplir sus propósitos eternos, y para que todos sepamos que la victoria es de Dios, no del hombre. Porque claro, si somos una iglesia muy grande, con 10.000 asistentes, con radio, televisión y todo lo demás, estoy seguro de que a muchos de nosotros se nos subiría a la cabeza el pensar que todos los que se convierten son gracias a mí,
Ahora, si somos una iglesia pequeñita, y Dios usa la iglesia pequeñita para cumplir sus propósitos redentores, estamos seguros que no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios, en su propósito eterno, nos usa para salvar a pecadores. Con lo cual, no debemos traer a nuestra mente que porque estamos en una iglesia pequeña no podemos hacer gran cosa, porque el que hace las cosas es Dios, no nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles en nuestras responsabilidades y Dios cumplirá su propósito en nosotros, sin ninguna duda. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fijaos que lo que es en los incrédulos motivo para maldecir, tú vienes a mí con palos, resulta que es usado por Dios para acabar con el enemigo y bendecir a su pueblo. Aquel a quien el filisteo despreciaba, resultó que iba a ser quien le iba a vencer. La Escritura nos dice que las armas del cristiano son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después añade más adelante el apóstol Pablo que tenemos que orar en todo tiempo, sin descanso, en todo tiempo. Pero no solamente debemos usar el armamento de Dios, sino que debemos usarlo en dependencia de Dios. Dice Pablo en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y después tenemos que descansar en el Dios que gobierna todas las cosas. Cumplimos nuestra responsabilidad y descansamos en Dios. Ahí nos quedamos. Por eso es tan importante hacer la obra de Dios en oración, porque es en la oración donde manifestamos nuestra dependencia de Dios. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Así que, si no es Él quien edifica la casa, dice el Salmo, en vano trabajan los que la edifican. Ya puedes poner todo tu esfuerzo y todo tu empeño, que si no está Dios detrás no haces nada. Por mucho que David estuviera preparado con su honda, que lo estaba, nada podría hacer a expensas de Dios, porque ya hemos visto que la precisión de la honda depende de muchos factores ajenos a quien la lanza. Es Dios quien tenía que dirigir la piedra al punto exacto, y eso es exactamente lo que ocurrió. Hemos visto nuestro deber de estar firmes en la batalla, la guerra en la que debemos pelear, las armas que debemos usar, y ahora brevemente vamos a ver la victoria que debemos obtener. Aquellos que rechazan a Dios y a su palabra tienen una forma de pensar y de actuar completamente contraria a Dios y a su palabra. Esto lo vemos en Goliat. Esta es una guerra, como decía antes, por el control de la mente. Lo fue en el pasado, lo es en la actualidad y será el día de mañana. El arma que el enemigo usa es la mentira, ya sea distorsionando los hechos, dándoles un nuevo significado que no es conforme a la palabra de Dios, retorciendo las Escrituras o haciendo cualquier cosa para que aparezca como verdad algo que es completamente mentira. De hecho, los hombres de este mundo son hijos de su padre el diablo, quien es el padre de mentira. Ese es su calificativo excepcional, padre de mentira. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Nuestra responsabilidad está en contraatacar con la verdad. Es despojar las tinieblas con la luz de la palabra de Dios. Pero tenemos que comenzar en nosotros mismos. Y después tenemos que ayudar a otros en la medida de nuestras posibilidades. Pero todo esto requiere haber dedicado mucho tiempo al ejercicio práctico en el uso de los medios de gracia, como David había hecho en soledad, luchando contra osos y leones. Si David no hubiese luchado contra osos ni contra leones y se hubiese pasado su época de pastor tocando el arpa, mucho nos tememos que habría estado tocando el arpa en los cielos antes del momento en el que le tocó partir. Difícilmente podemos contraatacar si no hemos adquirido destreza en el estudio y en la práctica de las doctrinas bíblicas. Y si no tenemos destreza, es imposible que ganemos la batalla. Si no estás en pleno uso de tus facultades y usándolas correctamente, no podrás actuar como hizo David. David actuó de inmediato. Cogió todo lo que tenía, su cayado, sus piedras, su zurrón, y fue directamente hacia el enemigo. Para concluir, a la luz de lo que hemos visto en esta mañana, deberíamos hacernos algunas preguntas.
¿Eres consciente de tu oficio como soldado, bajo las órdenes de un capitán, y que estás en medio de una guerra en la que debes pelear? ¿Eres consciente? ¿O eres consciente que estás en el parque de atracciones con tus amiguitos disfrutando del día? No es lo mismo ser un civil que ser un soldado. Los soldados tienen una vida disciplinada, obedecen órdenes y corren riesgos. Y nosotros somos soldados. En tiempos de guerra no podemos darnos el lujo de estar despreocupados creyendo que estamos en el parque de atracciones, sobre todo cuando no sabemos por dónde va a salir el enemigo. Y por otra parte, aunque estamos en tiempos de guerra, también tenemos que seguir ejercitándonos para familiarizarnos con las armas que se nos han dado para pelear. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás ejercitándote con las armas que nos dan las Escrituras y presentarte en el día malo para luchar? ¿Estás usando las armas de Dios para pelear en esta guerra que quiere controlar tu mente y tu corazón y llevarte a la destrucción? ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo está tu vida de oración? Sí, oro cuando voy a comer. Algunos ni eso. ¿Con cuánto sentido de necesidad clamas a Dios para que te libre de tentaciones? ¿Con cuánto sentido de la responsabilidad clamas a Dios para que te conceda la oportunidad de servirle en la expansión de su reino o de ser útil a su pueblo? ¿Cuánto tiempo dedicas a suplicar a Dios que te ayude en estos campos? Más simple todavía, ¿cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer uso de los medios de gracia? Y luego, si la respuesta ha sido casi no en todo, todavía hay tiempo. ¿Estás dispuesto a asumir el reto y cumplir con tu responsabilidad donde Dios te ha puesto? Porque estos son los indicadores que te dirán en qué posición estás en el uso de las armas y en qué posición estás para ser útil al reino de Cristo en la generación donde Él te ha puesto. ¿Queremos ser como David? Pues hay muchas cosas que tenemos por delante y por lo tanto tenemos que cumplirlas para ser útiles a Dios y que Él se agrade en nosotros. Vamos a terminar en oración.